Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Apreciados hermanos, Señor los bendiga. Hoy quiero continuar esta serie de estudios proféticos. Les invito a que abran la Biblia ya en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Leemos las Santas Escrituras en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo. Coloco en tus manos este estudio. Oro para que tú nos hables a través de este estudio, podamos conocer tu palabra. Bendigo esta palabra y oro para que el Espíritu de Dios sea enseñando a todo el pueblo del Señor las cosas que vendrán en la gran tribulación. Dejo este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado Los jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco. Está basado en el capítulo 6. Cuando usted lee el capítulo 6, se encuentra al Señor Jesús abriendo 7 sellos. El Señor Jesús ha recibido del Padre, del Dios poderoso, un libro con 7 sellos. Cada uno de esos sellos representa algo. Así que vamos a estudiar los primeros 4 sellos. Cuando el Señor Jesús abre el primer sello, dice la palabra que aparece un jinete montado sobre un caballo blanco. Cuando abre el segundo sello, aparece un jinete montado sobre un caballo rojo. Cuando abre el tercer sello, aparece un tercer jinete sobre un caballo negro. Y cuando abre el cuarto sello, aparece el último jinete montado sobre un caballo amarillo. Estos 4 jinetes tienen un significado muy importante a lo largo de los 7 años de la gran tribulación. Usted recordará que cuando estuve enseñando la profecía de las 70 semanas de Daniel, del capítulo 9, aprendíamos que durante la última semana, que son 7 años, sucederán muchas cosas terribles en el mundo. Obviamente la iglesia ya no va a estar. Creemos que la iglesia va a ser llevada al cielo antes de iniciar esta última semana de la profecía de Daniel, que la iglesia será arrebatada, como dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 del versículo 13 al 18. La iglesia va a ser llevada al cielo, tal como lo prometió el Señor Jesús, allá en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Durante esta semana, que repito, tendrá una duración de 7 años, sucederá todo lo que está escrito en este capítulo. Cada vez que se abre uno de estos sellos, viene una calamidad a la tierra, a los pecadores que no han querido aceptar a Cristo, a los idólatras que han querido adorar imágenes en vez de adorar al Dios vivo. Así que todos ellos tendrán que enfrentar todos estos juicios.
Vamos a estar hablando acerca de cada uno de estos 4 jinetes, qué significan, por qué el Señor les da permiso de venir a la tierra y a qué vienen a la tierra. Así que hoy me voy a ocupar, como ve usted allá en pantalla, de el caballo blanco. Ese es mi tema, los jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco. Cuando termine este estudio, si Dios lo permite, en 8 días les voy a enseñar sobre el caballo rojo y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo qué significa cada uno de estos 4 jinetes. Con esta explicación vamos a empezar mi estudio. Primer punto en Números Romanos, el engaño encubierto. Vamos a hablar de este tema. ¿A qué me refiero yo con el engaño encubierto? Cuando uno mira a este jinete, hay mucha gente que confunde a este jinete del caballo blanco con Cristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 vemos a Cristo regresando sobre un caballo blanco. Pero yo voy a demostrar que esto no es verdad. Será también disfrazado aquí el anticristo, porque el que viene realmente aquí es el anticristo, que aún pensadores bíblicos de gran talla creen que se refiere a Cristo, pero es un error. No se refiere a Cristo, sino lo contrario, se refiere al anticristo. Por eso el título que voy a trabajar es el engaño encubierto, porque es un engaño completamente disfrazado, tratando de imitar a Cristo. Eso es lo que hará el anticristo. Primer punto. El jinete del caballo blanco describe el surgimiento del falso Mesías. Quiero que entienda y lea en pantalla esto. Es bien importante que la gente entienda y no confunda este jinete del capítulo 6 con el jinete del capítulo 19. En el capítulo 19, cuando vemos a regresar a Cristo sobre su caballo blanco, se identifica plenamente que es Cristo, que dice que trae sobre su muslo un título que dice Señor de señores y Rey de reyes, así que no hay duda de que es Cristo. Pero aquí lo que vemos en este pasaje que voy a enseñar hoy de este primer jinete es que es un engaño. La palabra dice que como la gente no quiso recibir la verdad, Dios les envió un espíritu de mentira para que crean a esa mentira. Y esto es lo que va a hacer Satanás, aprovechar que la gente no le crea a Dios para engañarlos y que crean en el anticristo. Preste mucha atención y mire cómo es de astuto Satanás. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero es Cristo, abrió uno de los sellos, el primero de los 7. Son 7 sellos. Cuando Cristo abre el primero, dice Juan, oía la voz de uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Lo primero que yo quiero que entienda, hermano, es que en el cielo hay serafines. Son ángeles poderosísimos que están guardando la gloria de Dios. Estos serafines, el profeta Isaías, en el capítulo 6, dice que él los vio con 6 alas, cubiertos de alas y ojos, y ellos están adorando a Dios continuamente. Dice que con 2 de esas alas cubren sus ojos, con 2 sus pies y con 2 vuelan. Y están constantemente diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Uno de esos 4 querubines poderosísimos que están cuidando la gloria de Dios es el que se refiere aquí. Dice, oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. A primera vista parece ser el Señor Jesús. Está tan bien disfrazado el anticristo que ha confundido, repito, a grandes pensadores bíblicos. Muchos pensadores creen que se refiere a Cristo, pero no es así.
me uno a un gran grupo de pensadores bíblicos que creemos que es todo lo contrario. No se trata de Cristo, sino del anticristo. Ya lo voy a demostrar por qué. Lea conmigo en pantalla. Los 4 primeros sellos hacen referencia a 4 jinetes y sus respectivos caballos. Ya le dije, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y uno amarillo. El caballo en la Biblia es un símbolo de fuerza, guerra y conquista. Así que vuelvo a repetir, cuando se abre cada uno de estos sellos aparece un jinete con un caballo y un diferente color. Segundo punto, el jinete del caballo blanco representa al suplantador del verdadero Mesías. ¿Quién es el que lo suplanta o lo trata de engañar al mundo haciéndose pasar por el verdadero Mesías? Es el anticristo. Vamos a ver cómo Satanás y el diablo y el anticristo tratarán de engañar a la gente, aparentando ser el verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque si usted lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13, allí usted va a encontrar a Cristo, al verdadero Mesías, viniendo al finalizar los 7 años a enjuiciar a este mundo pecador. Lea conmigo, dice así la palabra: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Así que dése cuenta que el anticristo trata siempre de imitar a Cristo, así como Satanás siempre trata de imitar a Dios. Siempre ha sido así. El diablo por excelencia es un imitador de todo lo que hace Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el anticristo, Satanás siempre ha querido imitarlo. Él también tiene una trinidad falsa, que es el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta. Siempre hará lo mismo de tratar de imitarlo, y acá lo tenemos tratando de imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Cristo viene sobre ese corcel blanco y el anticristo lo hará para engañar al mundo. Tercero, el color blanco representa el pacto engañoso que el anticristo hará con el pueblo judío. ¿Cómo más puede el anticristo engañar al pueblo judío sino aparentando ser el Mesías? Esto es lo que me dice la profecía en el libro de Daniel 9:27 en la parte A. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando el anticristo venga al mundo, engañará al pueblo judío. La gente o el pueblo judío que ha rechazado al Mesías creerá que el anticristo es el verdadero Mesías, lo aceptará, y aprovechando este tiempo hará una alianza con Israel. Hará una alianza, dice, con muchos pueblos. Obviamente está incluido el pueblo palestino. Hará una alianza de paz entre los palestinos y los judíos. Hará una alianza, obviamente, en presencia de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Es obvio que estarán ahí todos estos países como mediadores de este pacto o alianza que el anticristo hará en aquel tiempo. Esto, repito, sucederá una vez la iglesia haya sido llevada al cielo. Es lo que nosotros creemos. Leamos esto. El pacto de 7 años le permitirá a Israel construir el tercer templo.
y reanudar los sacrificios y las ofrendas a Dios. Déjame por favor esto en pantalla. ¿Qué es lo que yo me refiero? En este momento, el templo no existe para el pueblo judío. Allá en Jerusalén, donde existía el templo de Salomón o el templo de Herodes, ya no hay templo. Lo único que queda es un muro, una pared de ese templo, que es lo que usted ve en televisión, el muro de los lamentos. En el lugar donde estaba el templo, ahí es una mezquita musulmana que es llamada la Mezquita de la Roca. Así que cuando haya esta alianza con el anticristo, todo indica que les va a permitir construir el templo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Así que cuando uno lee esto, se nos habla de que va a haber un tercer templo. En este momento, este templo, repito, no existe, pero los judíos, la nación de Israel, ya tiene todos los materiales listos, prefabricados. Se calcula que este templo puede ser levantado en poco tiempo. Tan pronto haya esta alianza entre el pueblo palestino y el pueblo judío de poder construir su templo en este lugar, el templo va a ser hecho muy rápidamente. Cuando este templo empiece a funcionar, lo que dice aquí la palabra es que todos esos servicios de adoración que se hacían en el Antiguo Testamento, de sacrificios, todos estos rituales volverán a reanudarse. Cuarto, como el mundo ha rechazado la verdad, Israel más que todos ha rechazado a Cristo, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Ustedes mejor que yo saben que Israel no ha querido aceptar a Cristo. Son muy pocos los judíos que hoy creen que Cristo es el Mesías. Pero si vemos el grueso del pueblo judío, ellos lo rechazan, no creen en Cristo. Entonces, la palabra dice que como ellos no quieren recibir la verdad, el mundo tampoco, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Lea las palabras que dijo Cristo en Juan capítulo 5 y versículo 43. Jesucristo, el mismo Señor Jesús, dijo lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Observe cómo el Señor Jesucristo advirtió del engaño que vendría en el futuro. Jesús dijo: yo vine, yo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el profeta que anunció Moisés, vine a este mundo en nombre de mi Padre, el creador del universo, pero ustedes no me recibieron. Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesús, que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Como no me quisieron recibir, entonces dice el Señor Jesús: si otro viniere en su propio nombre, a ese ustedes sí lo van a recibir. ¿Quién es este que está hablando Jesús? El anticristo. Ese jinete del capítulo 6 que viene en ese corcel, que viene con un arco sin flechas, porque si ustedes observaron, ese arco no tiene flechas, tratando de imitar una paz, una apariencia de paz al mundo. Entonces Cristo dice: como ustedes no me aceptaron a mí, que soy la verdad, van a terminar aceptando la mentira. Y es lo mismo que nos dejó escrito
el Espíritu Santo en el segundo libro a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 10, parte B y versículo 11. Dice así: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Observe estos versículos. Como la gente no quiere recibir la verdad para salvarse, entonces Dios les envía el engaño para que crean en la mentira. Yo me quedo asombrado. ¿Cómo es posible que la gente que ha leído la Biblia todavía adore imágenes? Es sorprendente, uno se queda perplejo ante esto, cuando la Biblia por todas partes habla de que Dios detesta la idolatría. Es increíble que una persona le crea más a un hombre que a lo que dice Dios. Yo me quedo sorprendido cuántos millones y millones y millones de personas siguen al papado romano, que es el mayor promotor de la idolatría en el mundo. Ustedes mismos ven al Papa besando las imágenes, besándole los pies a una estatua. Y la gente que lee la Biblia, que lee Isaías 44, que lee Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que lee Éxodo capítulo 20, que lee Deuteronomio 5, 8 en adelante, que lee versículos por doquier donde Dios dice detesto la idolatría, la gente que lee esto le cree más a Francisco que al mismo Dios. Por eso, porque la palabra dice, como no quieren ser libres del engaño, Dios les envía la mentira y la gente la va a aceptar. Como no quisieron aceptar al verdadero Cristo, terminan adorando al anticristo. Y eso es lo que va a pasar, repito, en los 7 años de tribulación. Quinto, cuando el Señor Jesús regrese a juzgar al mundo, no vendrá con un arco sin flechas, sino con su espada aguda. Es bueno aclararlo, porque si ustedes leyeron con cuidado el jinete que leímos en el capítulo 6, que viene montado sobre ese caballo blanco, dice que viene con un arco, pero no trae flechas. Este arco sin flechas trata de imitar que es un hombre de paz, que no viene a establecer la guerra, sino la armonía, a conciliar entre el pueblo palestino y el pueblo judío, a traer la tan anhelada paz que el nuevo orden mundial siempre ha querido, que las élites que manejan el mundo han querido para la humanidad. Y aquí vendrá este líder carismático ofreciendo una paz que la gente va a abrazar. Esto es lo que simboliza el caballo blanco, imitando una falsa paz. Esto es lo que significa el arco sin flechas, tratando de decir yo soy el Mesías, que vengo a traer la paz. Y el pueblo judío lo va a abrazar, porque hasta el momento no ha existido ningún líder que haya podido conciliar a los palestinos con el pueblo judío, que les haya permitido vivir en armonía. En este momento Israel no está en armonía, pero cuando venga este pacto con el anticristo, ellos van a disfrutar de una, entre comillas, seguridad y paz que va a durar muy breve tiempo. Entonces, cuando el Señor regrese a juzgar a este mundo, Él no viene con un arco sin flechas, sino que viene es con su espada aguda, como lo dice la palabra en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 21.
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto que acabo de leer pertenece a la visión que tuvo el apóstol Juan de la venida del verdadero Mesías, Cristo. Tendrá lugar, repito, al finalizar los 7 años de la tribulación. El Señor aparecerá en las nubes, montado sobre un corcel blanco. Vendrá con una espada aguda que sale de su boca. Esto es un simbolismo, obviamente, que significa el poder de la palabra del Señor, que con una sola palabra es suficiente para derrotar a sus enemigos, como una espada que penetra las coyunturas y los tuétanos y destruye a todos sus enemigos. Pero Él no viene con un arco como el anticristo trata de imitarlo, sino viene con una espada y viene a juzgar al mundo. Alguien dirá, ¿y por qué viene a juzgarlo? ¿Le parece poco lo que el mundo está haciendo? ¿Le parece poco la idolatría que hoy en el siglo XXI se hace en el mundo? Que no estamos hablando de una idolatría escondida en algún rincón. Es una idolatría mundial. Y en los 7 años de tribulación va a ser peor. Hoy en este tiempo el papado romano en cabeza de Francisco está haciendo su mayor esfuerzo por unir a todas las religiones en una sola. En la gran tribulación el anticristo no aceptará ninguna religión sino la adoración de él mismo. Así que la idolatría del mundo en aquel entonces será aún peor de la que hoy vemos. Todo lo que usted ve que está sucediendo, el plan ecuménico mundial, es apenas la plataforma sobre la cual se va a establecer la idolatría y adoración de este tenebroso ser, el anticristo. Dice versículo 21, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así que cuando Cristo regrese, viene a traer juicio sobre todos los idólatras, sobre todos los que no quisieron aceptar la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que no quisieron adorar al verdadero Dios, sino a las criaturas, como dice Romanos 1, versículo 18 al 36. Como no quisieron adorar al Creador, sino que terminaron adorando a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lea ese pasaje, lo invito a que usted lo lea en cualquier Biblia, puede ser católica o cristiana, léalo en cualquier Biblia, porque alguien dirá, es que usted me pone a leer su Biblia. No, léalo en su Biblia. Y se dará cuenta cuánto detesta Dios la idolatría. Cambiemos de tema y hablemos de mi segundo punto de Números Romanos, el engaño descubierto. Mi primer punto fue el engaño encubierto. Ahora le voy a hablar del engaño descubierto. Cómo el anticristo se va a dar a conocer de verdad quién era. Ese jinete que viene en ese caballo blanco aparentando ser un pacifista, que viene con un arco sin flechas, ofreciéndole al mundo un tratado de paz y de unidad y de amor, que viene encubierto con una máscara de una piedad que no tiene, ahora sí va a quitarse esa máscara y va a dejar ver quién en realidad es. Es cuando él primero engaña al mundo, es cuando engaña a Israel y hace este pacto que dura 3 años y medio, la mitad de la semana. Cuando esto termine, la gente va a conocer quién en realidad era ese supuesto líder carismático que el mundo le abrió los brazos y lo recibió.
Ahí es cuando se van a dar cuenta de que fueron engañados, de que todo era una máscara, una apariencia, un engaño. Primer punto. El anticristo recibirá el poder, el trono y la autoridad del mismo Satanás. Este es increíble. La gente piensa que el anticristo es Satanás. No. El anticristo es un hombre de carne y huesos, pero que va a recibir el poder de Satanás. Cuando usted, querido hermano que me escucha, se convirtió a Cristo, la palabra dice en 1 Corintios 3:16, en 1 Corintios 6:19, que el Espíritu Santo entró en usted. En 1 Corintios capítulo 12 dice que fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Así que cuando una persona se convierte a Cristo, entra el Espíritu Santo en él. En el anticristo va a suceder algo similar, pero no va a entrar el Espíritu Santo, sino el mismo diablo, la serpiente antigua, la que engañó a Eva. Satanás entrará en este hombre y tomará este cuerpo para hacer lo que va a aprender a partir de ahorita. Repito, el anticristo recibe el poder, el trono y la autoridad del mismo Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 7 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio el poder. Mucha atención, le dio el poder a la bestia. ¿A quién? Al anticristo. Le dio el trono y le dio grande autoridad. 3 cosas recibe el anticristo de parte de Satanás: poder, trono y autoridad. Segundo, con el poder de Satanás, el anticristo tomará el control de la comunidad europea. Ustedes recuerdan que cuando yo enseñé todo esto de la caída de los imperios mundiales, los que no han visto esta prédica, véala, vale la pena. Enseñábamos que estos imperios que han existido, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, todos estos imperios van a caer. ¿Cuándo van a caer? Cuando al finalizar de los tiempos, ese imperio de hierro que representa al imperio romano se restaure, vuelva a tratar de unirse. Esa unión no va a ser perfecta. Dice la palabra que va a ser una unión muy débil. Será como una mezcla entre barro y hierro. Usted recuerda todo esto. Yo lo hablé en el libro de Daniel, capítulo 2, de la imagen que vio Nabucodonosor, que describía esta enorme imagen a todos los imperios. Hasta que de una roca, de una montaña, fue cortada una piedra que golpeó los pies de la imagen. Si usted no ha visto este estudio, véalo para que entienda todo lo que yo estoy enseñando. Esa piedra que cayó es Cristo y desmenuzó todos los imperios. Así que la profecía me dice que al finalizar de los tiempos, en los últimos días, ese imperio romano, el imperio que destruyó a Jerusalén, se unificará nuevamente, se unirá por medio de alianzas humanas. De este imperio es el que le estoy hablando acá en este segundo punto. Con el poder de Satanás, el anticristo tomará el control de la comunidad europea. Nadie daba un peso por esta profecía, porque el imperio romano cayó en el año 476 después de Cristo. Han pasado 1000
600 y tanto de años. ¿Quién iba a dar por hecho de que esto iba a suceder? Pero lo que está escrito, está escrito. Hoy es un hecho. La Unión Europea es un hecho. El mercado común europeo es un hecho. El euro, la única moneda europea, es un hecho. Todo se está dando tal como está profetizado. Cuando todas estas naciones se unan, se van a levantar 10 reyes, 10 presidentes, los más poderosos que existieron en la época del Imperio Romano. Me imagino que estará Alemania, como siempre, estará Inglaterra, estará Francia, estará Italia, estará España, de pronto Grecia y otros. 10 de los más poderosos presidentes de esta confederación europea van a entregarle sus ejércitos, su poder, su economía al anticristo. Y el anticristo va a ser supremo en el mundo. Vamos a ver cómo sucederá. Mucha atención. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. El profeta Daniel está escribiendo 600 años antes de Cristo. Dice el profeta: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. La cuarta, esa cuarta bestia es el Imperio Romano. Vuelvo y le repito: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esa cuarta bestia que está viendo el profeta es el Imperio Romano, el imperio de los Césares. Cuando Cristo vino al mundo estaba el César, ese imperio que dominaba el mundo en aquella época. Dice que él vio en las visiones de la noche aquí que una cuarta bestia, el Imperio Romano, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, que tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Usted recuerda que yo le hablaba de los imperios? La cabeza de oro representaba a Babilonia, el pecho de plata a Medo-Persia, el vientre de bronce a Grecia y los pies de hierro al Imperio Romano. Mire, ahí está. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de las bestias que vi antes que ella y tenía 10 cuernos. Usted recordará que hablábamos de los pies de la imagen. 2 pies, 10 dedos, 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, obviamente los cuernos o los dedos de los pies son presidentes de la época de hoy. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Quién es ese cuerno pequeño que va a salir poco a poco? El anticristo. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. 3 cuernos, 3 presidentes se van a oponer al anticristo para que se dé a conocer. Van a tratar de que no surja. Pero mire lo que dice la palabra. He aquí que este cuerno, un poquito más atrás, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que cuando este anticristo, que empieza como alguien pequeño, empiece a surgir en el campo político, 3 presidentes europeos tratarán de impedirlo y a los 3 los derribará. ¿Cómo? Posiblemente los asesinará, no lo sé, pero la palabra dice que serán arrancados por el cuerno pequeño. He aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que este cuerno es el anticristo, un hombre que hablará grandes cosas, que derribará a 3 que se opondrán a él. Daniel capítulo 7, versículo 19. Preste atención, iglesia, ni siquiera pestañee, concéntrese para que aprenda profecía. Entonces dice el profeta Daniel:
tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, que era espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y de otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Así que yo tengo aquí al profeta Daniel con curiosidad. Él quiere saber qué es lo que está viendo. Daniel está teniendo una imagen de un monstruo con 7 cabezas, con 10 cuernos, con diademas sobre estos cuernos. Y él quiere saber qué significa todo esto. Luego él ve que sale un cuerno 11º, pequeño, y empieza a crecer. Y que 13 cuernos tratan de impedirlo y son derribados. Y que este cuerno habla grandes cosas y el profeta quiere entender la profecía. Y Dios se lo concede en el versículo 23 y 24. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Vuelvo y le repito, el imperio romano, que gobernó el mundo desde el año más o menos 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Fueron casi 500, 600 años. La cuarta bestia, dice Dios, será un cuarto reino en la tierra, dice el ángel que le está dando a entender la profecía. Este cuarto reino será diferente de los otros reinos. ¿Cuáles? Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Será diferente. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y es que de verdad el imperio romano dominó en aquel entonces toda Europa, desde España, Grecia, Italia, Francia. Todos estos países terminaron dominados. Todo en la parte norte de África, todos los Egipto, Libia, todos estos países que hacen parte de los países musulmanes. Muchos de estos países cayeron, países árabes. Todo este territorio gigantesco tuvo el dominio del imperio romano, aún al norte donde está Inglaterra, el Reino Unido. Todo esto y mucho más hizo parte en su tiempo del imperio romano. Era enorme el dominio que ejercía Roma, allá en Italia, Roma, sobre el mundo. Y entonces, por eso es comparado con el hierro, porque es fuerte, devora, destruye. Y luego dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino, del imperio romano, se levantarán 10 reyes. Esto es lo que está a punto de suceder. Vuelvo y repito, el imperio romano cayó en el año 476 de nuestra era. Desde esa época no ha habido imperio romano, pero la profecía dice que el imperio tiene que restaurarse. Daniel capítulo 2, la imagen de Nabucodonosor, se tiene que volver a unir esta con alianzas, parte de hierro y parte de barro. Vuelvo y repito, si usted no entiende todo lo que estoy diciendo, debe ver todas las profecías que estoy enseñando para que pueda entender todo lo que estoy explicando. Entonces dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro rey, el cuerno pequeño, el anticristo, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. La profecía es fabulosa. Lo que me está diciendo es que el anticristo comenzará como alguien muy pequeño. No de una vez será el gran estadista mundial que todo el mundo lo va a venerar. Siempre los grandes dictadores del mundo han comenzado como alguien pequeño. Voy a hablarle del más reciente.
Ha habido muchos dictadores, Alejandro el Grande, Napoleón, pero le voy a hablar de uno que usted conoce, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler acabó con medio mundo. Pero ¿quién era Adolfo Hitler? Adolfo Hitler no comenzó de una vez en la cúspide. Era un pobre hombre. Estuvo en la Primera Guerra Mundial del año 1917. Era un soldado. Su tarea era servir de mensajero, de llevar mensajes de tropa a tropa. Y por eso le dieron la Cruz de Hierro en la guerra. Pero él no era ni siquiera un capitán o alguien así famoso. Nada, era un soldado. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler quedó muy furioso por el famoso Tratado de Versalles, donde Alemania aceptó pagarle a los países europeos muchísimo dinero para tratar de compensar todos los daños que habían hecho en la Primera Guerra Mundial, porque es que la Primera Guerra Mundial la inició Alemania y la segunda también. En este pacto de Versalles ellos perdieron territorios, perdieron mucho dinero, y este tratado enfureció a Adolfo Hitler y él estuvo muy resentido con esto. Años después, 20 años después, cuando empieza otra vez a maquinarse la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler empezó a predicar sus doctrinas racistas, violentas, y empezó a crear un partido, pero no era nadie conocido, así que empezó a levantarse como alguien pequeño, y poco a poco fue cogiendo adeptos. Él compartía sus ideas en cantinas, en tabernas. Esa es la verdad, y lea la historia. Cuando ya tuvo un poquito de fuerza, trató de tomar el poder por la fuerza, pero no lo pudo hacer. Fue herido y terminó en la cárcel. Recibió un balazo. Allá en la cárcel es cuando él escribe su famoso libro, Mi lucha. Y ahí es cuando, al salir de este encierro, se convierte poco a poco en un verdadero dictador, pero no lo tomó por la fuerza del poder, sino por elecciones. Poco a poco fue escalando hasta que llegó a tomar el poder y terminar dominando Alemania. Cuando tuvo el poder sobre toda Alemania, es cuando él invade a Polonia y invade a Francia y a todos los países, y empieza a apoderarse del mundo, y el resto de historia usted ya lo conoce. Destruye a más de 6 millones de judíos en los campos de concentraciones de Auschwitz y mata a mucha gente. Mueren más de 40 millones de personas en el mundo. Eso es exactamente lo mismo que va a hacer el anticristo. No va a comenzar de una vez como un poderoso líder, sino que va a venir de menor a mayor. Cuando él esté surgiendo y tomando fuerza política, dice la palabra que 3 naciones, 3 presidentes, no lo sé cuáles, tratarán de impedirlo, pero él los derribará. Esto fue lo que hizo Adolfo Hitler cuando tenía sus grupos de exterminio. El que se le oponía lo mataba, punto. Y el que no aceptaba sus condiciones moría. Algo va a suceder similar hasta que tome el poder el anticristo de toda Europa, de toda esta confederación europea que hoy existe. Ya existe esa confederación, solo que en su tiempo los 10 países más importantes, las 10 potencias más importantes tendrán que rendirse ante el anticristo y le entregarán su poder para que él sea el amo y señor de esta gran confederación. Tercero, los líderes
de la Comunidad Europea le entregarán al anticristo el poder económico, militar y político. Eso harán los líderes de las potencias, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, en fin, no puedo decirle exactamente cuáles son, pero lo harán en su tiempo. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes, estos 10 presidentes tienen el mismo propósito y le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que yo ya veo a los grandes presidentes y sus ejércitos diciéndole al anticristo: usted es el Señor, gobierne sobre nosotros. Nosotros vamos a ser los vicepresidentes, usted va a ser la cabeza mayor. Todos los países poderosos de Europa le entregarán sus ejércitos, su economía y su poder al anticristo. Y él será amo y señor de toda la Confederación Europea, porque así está escrito. Cuarto, el mundo se rendirá en adoración ante los pies del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón. La gente adorará a Satanás, que le había dado la autoridad a la bestia, que le había dado el poder al anticristo. Y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nadie, porque se levantaron 3 presidentes y a los 3 los derrocó. Así que el anticristo empezará a tomar poder. Algo similar lo que pasó con Adolfo Hitler. He leído mucho sobre la vida de este hombre. Cuenta la historia que la gente le tenía terror hablar con él. Este hombre inspiraba terror a los líderes militares que venían a hablar con él. La gente que veía a Adolfo Hitler lo idolatraba como si fuera un dios. Y esto es lo que va a pasar con el anticristo. Quinto, la paz. Acuérdense que el primer caballo empezó, el primer jinete llegó en un caballo blanco ofreciendo paz. La paz y seguridad que el anticristo le ofreció al pueblo judío, esa anhelada paz que el mundo sueña, porque siempre que hay reuniones mundiales, todo gira en torno a la paz. Toda esa paz que el anticristo le ofreció al pueblo judío, toda esa seguridad, ¿qué va a pasar? Llegará a su fin. Le va a durar muy poquito tiempo, porque la alianza que hará el anticristo con el pueblo judío es de una alianza de 7 años, pero ni siquiera llegará a los 7 años, apenas la mitad. ¿Por qué? Porque está profetizado en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 3, dice lo siguiente: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando Israel se sienta confiado, ahorita que les hable del caballo rojo, que será en 8 días, ustedes van a entender mejor. Cuando Israel se sienta confiado, descansando de que todo es color de rosa, va a venir la destrucción sobre ellos. Y dice la palabra: y no escaparán. Eso lo voy a hablar más profundamente, repito, en 8 días, cuando hable del caballo rojo. Por ahora estoy hablando del caballo blanco. Lea conmigo. El carismático y pacífico líder se convertirá para Israel y para el mundo en un despiadado y orgulloso dictador. Así empiezan todos los dictadores, poco a poco, hasta que a lo último terminan haciendo lo que quieren. Daniel capítulo 9, versículo 27, pero voy a leer la parte B. Acuérdense que primero hizo una alianza con Israel y dice: a la mitad de la semana esa alianza se va a romper.
Recuerda que la alianza era que hicieran su templo, que empezaran a ofrecer sacrificios a Dios. Pero a la mitad de la semana ese pacto se romperá y hará cesar el sacrificio. Ya no más sacrificios. Ahora me tienen que adorar a mí. Ya no más ofrendas a Dios. Ahora me tienen que adorar a mí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vendrá la destrucción al pueblo judío que no quiso aceptar al verdadero Mesías. Sexto, cualquier forma de adoración estará prohibida. El anticristo no va a prohibir solamente a los judíos adorar, sino cualquier forma de adoración. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis capítulo 17 anuncia que el Vaticano será destruido? Léalo usted mismo allá. Allá está la caída de la idolatría. El anticristo va a prohibir completamente cualquier forma de adoración. No importa, llámese la que se llame. Él no la va a aceptar, ninguna forma de adoración, ni budista, ni musulmana, nada. El único que puede ser adorado es Él. Algo parecido sucedió con Nabucodonosor, cuando ordenó que todo el imperio lo tenían que adorar a Él, a nadie más. Cualquier forma de adoración estará prohibida. Solo el gran dictador debe ser adorado como si fuera Dios. Daniel capítulo 11, versículo 36, parte A. El rey hará su voluntad, el anticristo, y se ensoberdecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Dese cuenta que la palabra Dios está en minúscula. Él no va a aceptar ninguna forma de adoración a nadie. Llámese como se llame, la va a prohibir. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que va a exigir que a Él sea el único que se le adore. No importa si es la imagen fulana, sutano, la virgen, nada. A nadie adoran, a mí me tienen que adorar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, atención, que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir imagen aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que cuando el anticristo tome el control, será prohibido cualquier forma de adoración. No importa, si usted es budista, no puede adorar a Buda. No, tiene que adorar al anticristo. Si usted es musulmán y adora a Alá, no, usted no puede adorar a Alá, tiene que adorar al anticristo. Si usted es católico y adora a la Virgen del Carmen, no, usted no puede adorar, tiene que adorar al anticristo. Tiene que hacerle imagen y adorarlo solo a Él. Eso es lo que hará el anticristo en los 7 años de tribulación, cuando tenga el poder, obviamente. Séptimo, todo el mundo bajo los pies del anticristo se alzará, con el mundo bajo sus pies, cuando ya domine todo, el anticristo se alzará en blasfemias contra el verdadero Dios. Cuando Él prohíba toda la adoración de cualquier imagen, llámese como se llame, entonces el anticristo empezará a blasfemar públicamente al verdadero Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que
Cuando ya el anticristo no tenga quien se le oponga, empezará a blasfemar contra Dios, contra el cielo, contra los ángeles, contra la misma iglesia que estará en el cielo. Será tiempos terribles, iglesia. Dese cuenta cómo ese jinete que aparentaba ser el Mesías se convierte realmente en un demonio. Ese engaño encubierto será descubierto para que el mundo sepa que el Mesías no es él, sino el falso Mesías. Iglesia, espero que este mensaje le haya servido. En 8 días voy a hablar del segundo jinete. Muchos de los versículos que hoy he tocado los voy a volver a tocar porque tienen que entender por qué el segundo jinete ya no viene en un caballo blanco, sino en un caballo rojo. El rojo es el color de la sangre, de la guerra, de la violencia. De eso hablaré en 8 días, si ustedes me lo permiten. Permítame orar por ustedes que de pronto están oyendo esto por primera vez y quieren entregarle su corazón a Cristo, no quieren quedarse en este mundo y pasar por todo este dolor, todo este sufrimiento. Entréguele su vida a Cristo para que usted se vaya con nosotros antes de que todo esto comience. Cierre los ojos y haga esta oración. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de Jesús, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo reconozco mis pecados. Reconozco que yo te he hecho mucho daño. Hoy abro mi corazón. Le entrego mi vida a Jesucristo. Y te pido, Señor, que me limpies con tu sangre y que cuando tú regreses te acuerdes de mí. Por favor, anota mi nombre en tu libro y cuando vuelvas, llévame a tu casa, al reino celestial. Padre, hoy te recibo como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Amado hermano, si tú hiciste esta oración de verdad, de corazón, créeme que cuando venga Cristo te irás con Él juntamente con nosotros. Amada iglesia, espero les haya gustado este estudio. Este estudio va de la mano con muchas profecías que estoy enseñando: la profecía de las 70 semanas, la caída de los imperios mundiales, la manifestación del hombre de pecado. Todo se relaciona. Sé que muchos de ustedes no han visto estas profecías, están ahí en YouTube. Estúdielas para que cuando yo predique estos temas ustedes puedan entender mejor. Que la paz de Dios, el Todopoderoso, sea sobre la iglesia. Si Dios lo permite, en poco tiempo nos veremos con un nuevo mensaje de la santa palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Feliz día.